Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén ubicados. Nuevamente estamos tratando de cumplir con la labor de 5G América de difundir información. Esta ocasión vamos a estar hablando del mercado del Perú, que es uno de los mercados más importantes de la región y que estuvo estancado por un breve periodo de tiempo. Antes de darle la palabra a Carlos Guamán, que ya vi la presentación, está muy interesante, llena de números. Quisiera recordarles que 5G América no necesariamente está de acuerdo con todas las declaraciones que se hagan el día de hoy. Es solamente parte de nuestra labor para incrementar el número de voces que hay en el sector de telecomunicaciones, porque creemos fielmente que con más conocimiento se pueden tomar mejores decisiones. Ya con esto le paso la palabra a Carlos. Y muchísimas gracias por acceder a estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Lorena, José, por la presentación. Sí, un gusto y aprecio bastante la oportunidad de compartir algunas cifras, como decías, y generar la perspectiva que venimos formando sobre la situación del mercado de telecomunicaciones en el Perú. Eh, en términos de las perspectivas que se vienen para este año 2023, a la luz de los resultados ya de cierre, bueno, ya estamos iniciando mayo, las estadísticas oficiales aparecen hasta fines de marzo. Tenemos la claridad sobre cómo hemos cerrado el año pasado y las perspectivas, le decía, para este año. Vamos a compartir la presentación. Quiero empezar mencionando que lo que vamos ahora a compartir se desprende de dos informes que estamos lanzando, que llevan por nombre: el primero es Uso y Acceso de Internet 2022, justamente con la fotografía al cierre del año pasado de manera bastante integral en términos de precisamente el uso, acceso y además el desarrollo de la infraestructura. Y lo segundo es que hemos desarrollado hasta hace unas cuantas semanas la primera encuesta anual para líderes empresariales del sector telecomunicaciones en el país, en términos de la agenda de desarrollo de mercado y de asuntos públicos 2023. Dicho esto, bueno, es grato compartir con todos quienes están participando en la audiencia, incluidos algunos compatriotas. Bien, la presentación se compone de tres secciones, que es servicios, todos los indicadores vinculados con la tenencia, con el consumo, con los niveles de gasto, ¿no? De los servicios, justamente. En segundo lugar, la infraestructura, donde aquí aludimos de manera bastante específica a la infraestructura móvil, es decir, el desarrollo de redes 4G y demás. Y como tercer punto, usuarios, ¿no? ¿Cuál es el avance o retroceso? Ya lo veremos en las siguientes láminas, respecto a el número de usuarios de Internet en el país, para qué usamos este servicio, y también cuáles son las brechas que podemos tener todavía y que meritan una intervención de la política pública. Y precisamente una vez que tenemos estas tres dimensiones, donde los servicios conforman propiamente el mercado, la infraestructura, para usar un término con el gorro de economista, vendría a ser la oferta, ¿no es cierto? Y usuarios vendría a ser el lado de la demanda. Y con todo este enfoque integrado, llegamos a los grandes trazos de cuál es la agenda pública que se desprende a partir de la evidencia de los indicadores. Entonces, en servicios, vamos a empezar por Internet móvil. Notamos un crecimiento bastante interesante, en el orden del 9%, y hoy nos ubicamos por encima de la media tabla, por decirlo así, respecto al estándar de Sudamérica. Sin embargo, tenemos una presencia importante aún, cercana al 40% de líneas móviles no 4G, y esto nos da una pista sobre cómo debiéramos seguir sosteniendo los esfuerzos para la renovación tecnológica que conformen el derrotero de cara al futuro 5G en el país. Tercer elemento es la competencia. Vemos un entorno competitivo bastante floreciente, donde el operador de mayor tamaño tiene una cuota de 37% y los dos menores superan el 15%. Y esto se traduce en que a nivel de los últimos años hemos mantenido este nivel de intensidad competitiva. Es decir, no es un hecho reciente, sino ya tenemos esto durante varios años, esto nos ubica como uno de los mercados en Sudamérica más competidos. En el lado de la gráfica izquierda tenemos el conocido índice
IHH, Hirsch-Felfindal, y en el lado derecho tenemos el RC3, que es el ratio de competencia con los, correspondiente a los tres principales operadores en el mercado. ¿Por qué usamos este indicador? Porque para fines de comparación más homogénea entre los países, tomamos a los tres operadores de mayor tamaño. El consumo de tráfico ha tenido un crecimiento respecto a años previos. Podemos ver cómo hay un salto en los últimos 3 años de una triplicación en el consumo total, aunque en términos unitarios, debido a que el número de conexiones ha aumentado de manera bastante significativa, cerca del 10%, vemos que en términos unitarios, en términos promedio por conexión, sí continúa el crecimiento, pero a un ritmo algo menor que en años previos. Ya estamos en 10 gigas de descarga por conexión por mes. En cuanto a los precios, vemos que existe una tendencia marcadamente a la baja. Esto en realidad no es una gran novedad, suele ocurrir en la mayoría de mercados, aunque el orden de magnitud de las reducciones en el país, seguramente vinculado al robustecimiento de la intensidad competitiva, pues es bastante mayor, ¿no? Vemos como en los últimos 5 años, en promedio, el precio por giga de descarga ha caído en el orden del 80% o más. Y en telefonía móvil, centavos de sol por minuto en un orden de magnitud similar. Solo como referencia les podemos decir que el tipo de cambio a la fecha se encuentra en el orden de 3 soles con 70 centavos por cada dólar, de manera que el 2,6 soles equivale a cerca de 70 centavos de dólar y un sol con 70 centavos equivale a algo de 45 centavos de dólar. El ARPU, es decir, ya no los precios unitarios, sino el ticket promedio de las conexiones de las líneas móviles, es decir, que incluyen tanto telefonía como internet. Lo primero que notamos es que la composición entre ambos servicios está muchísimo más inclinada al internet que a la telefonía a la fecha. Vemos como hace 6 años era más o menos 2/3, 1/3, y ahora tenemos fundamentalmente 90% del servicio interno móvil y no más del 10% de la telefonía. Esto es algo que conocemos, existe una tendencia cada vez mayor del uso del servicio de internet móvil a través de las conexiones móviles. Y el segundo elemento es que ha habido una suerte de punto de quiebre en el ARPU, de manera tal que luego de alcanzar un piso de 18 soles, es decir, poco menos de 5 dólares, ha subido a 20 soles, que el tipo de cambio de hoy equivale a 5,50 dólares. Aunque si nos ceñimos estrictamente a la moneda local, vemos una diferencia más o menos en el orden del 10%, para lo cual vale la pena ubicar como contexto de que el año pasado el país tuvo una tasa de inflación del 9%, que es la más alta, es la segunda más alta de todo el siglo. El promedio histórico durante lo que llevamos del siglo está en el orden del 3%, que si excluimos a los casos extremos de mayores a 5%, en realidad es no más del 2%. El año pasado, por diversas circunstancias macroeconómicas, internacionales y locales, se ubicó en 10%, de manera que en términos reales de moneda local, podemos decir que el ARPU no se ha recuperado en realidad, aunque por lo menos ha dejado de caer. Entonces, ese es el panorama en Internet móvil, es decir, un crecimiento de la tenencia, un crecimiento del consumo y una reducción en los precios unitarios, aunque el ARPU en términos reales se ha sostenido. Tenemos en Internet fijo un crecimiento también. En Internet móvil vimos que había crecido de 26,6 a 29 millones de conexiones, es decir, 9%. En Internet fijo el crecimiento es del 7%. Algo similar, con lo cual la penetración de hogares en el país con internet fijo se ubica en 32%. Aquí sí, a diferencia del caso de internet móvil, vemos que Perú se ubica bastante bajo respecto al estándar regional, ¿no? Tenemos un promedio regional del 54%, Perú está en 32%, una diferencia significativa. Por supuesto, sabemos, somos conscientes de que la metodología que cada país, la autoridad del sector utiliza para los cálculos de este tipo de indicadores puede ser un poco disímil y por lo tanto debemos tomar con cuidado estas cifras, pero en todo caso nos marca una referencia. Y cuando vamos a la penetración por tecnologías, vemos que fibra al hogar
ha tenido un crecimiento sustancial. El año 2021 tenía un 6% de participación, ha crecido a 12%, es decir, en total ya representa casi el 40% del total de conexiones, ¿no? Aunque si lo ponemos en términos de el porcentaje de hogares en el país y lo contrastamos contra el resto de países en la región de Sudamérica, vemos que estamos en último lugar, ¿no? Bastante por debajo, casi a la tercera parte del promedio regional. ¿Cómo andamos por operadores? Tenemos en términos relativos una distribución de las cuotas un poco distinta al caso de los móviles, aunque podemos notar, si observamos el gráfico de la derecha, cómo había un crecimiento sustancial de algunos operadores que antes tenían una participación bastante menor o que incluso no existían, ¿no? Y con eso nos referimos a que el operador número 3 y número 4 en el mercado, que hoy día cada uno de ellos tiene una participación de 9 y 4%, hace apenas 3 años sencillamente no existía. Entonces, esto nos permite visualizar cómo la intención competitiva en Internet fijo ha tenido un desarrollo bastante favorable. A nivel de conexiones, bueno, aquí sí las estadísticas oficiales no han ayudado mucho para poder identificar el crecimiento de la velocidad promedio, porque lo que hace el regulador OCIPTEL es publicar datos simplemente dividiéndolos entre velocidades menores a 16 megas y 16 megas o más, ¿no? Nuestra estimación general, pero que no la publicamos porque no pasa de ser una estimación, es que el promedio actualmente se ubica alrededor de 50 o 60 megas, pero en todo caso lo que sí muestra es que la participación de las altas velocidades está creciendo de forma significativa. Y a nivel de precios, aquí también vemos un caso similar a Internet móvil, es decir, una caída significativa en el orden del 90% en cuanto a precios unitarios y un ARPU que se sostiene en el orden de 60 soles, que al tipo de cambio actual viene a ser aproximadamente 16 o 17 dólares. Eso es lo que tenemos en términos de cada uno de estos dos servicios. En cuanto a brechas, lo que podemos mencionar es que, perdón, tenemos aquí el comparativo de la penetración, la tenencia de los servicios a nivel de departamentos, ¿no? Y esto en la realidad de Perú es importante porque tenemos los departamentos o regiones que tienen costa, que son todos aquellos que están al lado izquierdo, ¿no? Y mientras que tenemos luego en el otro extremo, en la frontera con Brasil, por ejemplo, el departamento cuyo nombre es Loreto, con el acrónimo LOR, ahí que es el departamento geográficamente más grande, esa es la frontera con Brasil y más al norte también con Colombia. Y tenemos al medio una franja de los departamentos que en el Perú calificamos como la sierra, es decir, todo aquel ámbito geográfico que está marcado por la presencia de la cordillera de los Andes, que en tanto montañas bastante extensas marcan todo un tremendo desafío para el despliegue de infraestructura, pero a la vez en la realidad de Perú también tienen un alto grado de correlación con un nivel de desarrollo económico menor respecto a los departamentos de la costa. Entonces, efectivamente, como de manera similar a lo que ocurre en cualquier otro tipo de servicio que permite medir el termómetro del consumo, del gasto, de la tenencia, del impacto en el bienestar de los hogares o personas, vemos que, por ejemplo, en el caso de Internet móvil, solamente el izquierdo tienen un nivel de penetración mayor al 90%, los que están del color ocre más oscuro, con un caso más superior en el departamento de Ica, al sur de Lima, que es un departamento que en la última década tiene un desarrollo importante a nivel de, por ejemplo, agroindustria de exportación. En el caso derecho de Internet fijo, vemos una situación similar. Solamente 3 departamentos en el país tienen una penetración de Internet fijo alto. No existe ninguno que tenga muy alto, porque ya vimos hace unas cuantas láminas que el nivel de penetración del servicio en Perú es relativamente bajo en el concierto de la región. Hay 3 que tienen un nivel alto, no muy alto, y los 3 están en la costa del país, empezando por Lima, donde la concentración geográfica, económica y de desarrollo de servicios tiene de por sí una brecha muy significativa con el resto del país. Solo como una referencia,
en Lima, que es una pequeña, Lima metropolitana, que es una pequeña fracción de lo que está marcado como el departamento de Lima, habitamos 10 millones de los 33 millones de ciudadanos o de habitantes en el país, es decir, un tercio, pero el PBI de Lima pesa más del 50, pesa alrededor de 50%, aún tomando en cuenta la participación del PBI de minería, que como quizás muchos de ustedes sepan, Perú es un país con alto ingrediente de minería, el segundo o tercer exportador de cobre y lo mismo con el oro, etcétera, cuyas asentamientos geográficos se ubican naturalmente o típicamente en la zona de la sierra del país. Aún con esa presencia importante del PBI de minería, Lima pesa 50%, y esto es la pintura que tenemos respecto a brechas a nivel geográfico, que es el gran desafío histórico de Perú. ¿Qué perspectivas tenemos? Y es aquí donde acudimos a los resultados de la encuesta que mencionamos al inicio. Lo que tenemos como opinión generalizada de los líderes empresariales en el sector telecom en el país es que la creciente adopción de los servicios de acceso a Internet, móvil, fijo, va a permitir que exista un impacto positivo a nivel de los hábitos de consumo, que tenemos que el 57% de los encuestados cree que va a tener un impacto positivo, muy positivo, va a más que compensar, es decir, va a tener un impacto neto superior a la situación económica general. El país, luego de estar acostumbrados a un crecimiento de PBI en el orden del 4 o 5% hasta hace apenas 5 o 6 años, en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando ya en niveles de crecimiento del PBI del 1, del 2%. Entonces, la situación económica general está mucho menos robusta que hace apenas pocos años. Entonces, tiene un impacto, digamos que desfavorable, pero lo que nos están diciendo los líderes empresariales en el sector es que creen que el impacto del hábito de consumo va a ser superior a lo que pueda afectar negativamente a la economía en general. En cuanto a servicios, del mismo modo, existe mucho optimismo respecto a un crecimiento en la penetración de ambos servicios, Internet móvil, Internet fijo, y también a nivel de consumo, lo cual deriva naturalmente de lo mencionado en la lámina previa respecto a los hábitos los hábitos de consumo, ¿no? Y por último, a nivel de precios, una expectativa que existe es que, como ustedes pueden ver aquí en las gráficas, el mayor porcentaje corresponde a quienes creen que no va a crecer, pero tampoco caer. Es decir, que va a haber una suerte de estabilización de los precios, ¿no? Y como vimos hace unas cuantas láminas, en general ha habido una tendencia a la caída, pero pareciera que la sensación es que ya la caída ha alcanzado una suerte de umbral, y a partir de ahí no se va a recuperar ciertamente, porque en general este impacto positivo a hábitos de consumo lo que hace más bien es sostener el ARPU, ¿no? En un contexto donde la economía en general presiona hacia abajo. Ante toda esta evidencia, como agenda pública, lo que extraemos a nivel del análisis de los servicios es que tenemos una creciente adopción de hábitos de consumo digitales, crecimiento de la tendencia, crecimiento en el consumo, un escenario donde este crecimiento en tendencia de consumo exige un mayor nivel de inversiones, y vamos a ver en un momento justamente qué es lo que está pasando con el crecimiento de la infraestructura. Entonces, esto impone la necesidad de identificar fuentes de financiamiento nuevas que permitan la expansión de servicios, porque si es que hace falta ya seguir invirtiendo, seguir definiendo montos de inversión, presupuestos de inversión significativos en un entorno donde los precios o se estancan o caen, entonces es necesario identificar nuevas fuentes de financiamiento, sobre todo si consideramos que este estancamiento, caída de precios, en alguna medida está vinculado con un crecimiento importante en la intensidad competitiva, que por supuesto beneficia a los usuarios, pero pues es importante también considerar a quienes son aún no usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, recogemos la propuesta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Viceministerio de Comunicaciones, ha planteado respecto a la ampliación del tope del mecanismo que se llama canon por conectividad de 40% a 60%, donde este mecanismo de canon por conectividad significa que los
fondos o las obligaciones económicas asociadas al uso al usufructo del espectro radioeléctrico que los operadores deben pagar, deben desembolsar a la autoridad, al ministerio, pues está dejando de ser así para que asuman un compromiso precisamente de expansión de la conectividad. Hasta la fecha, el porcentaje de esos fondos que podían ser destinados a ya no ser transferidos al ministerio, sino a la expansión de infraestructura, se ubicaba en 40%, y lo que el ministerio está anunciando es que ese porcentaje va a ser elevado a 60%, y más aún, dado que en estos últimos años, desde el 2020, ese mecanismo ha dado buenos resultados, el ministerio ha anunciado también que extenderá su aplicación a otras obligaciones económicas de los operadores, tales como, por ejemplo, la tasa de explotación comercial, o incluso las multas. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel de servicios. Infraestructura. Tenemos este resultado. Ustedes podrán notar que encontramos un crecimiento, tanto en antenas como en estaciones base, pero vemos que ese crecimiento tiene un nivel inferior a lo que observábamos en años previos. Los servicios han crecido 7, 9%, lo vimos en unas cuantas láminas, la infraestructura ha crecido 2%. Naturalmente, la infraestructura crece no en perspectiva de lo que va a pasar en cada año, sino crecen ya con un sentido de sostenibilidad en el tiempo, pero de todas maneras nos da una pista de cómo este menor ritmo de crecimiento algo nos dice respecto a cuál es la atmósfera general de la economía en el país y del sector en particular, ¿no? Lo que también tenemos es que 2G tiene una presencia bastante importante aún, tiene una participación del 20% sobre el total de las antenas existentes, lo cual nos da una señal sobre el rumbo de la renovación, que la renovación tecnológica debiera seguir. Vemos aquí también cómo se distribuye entre operadores, y algo que es bastante interesante recoger es que los OIMR, que ahora vamos a comentar exactamente qué significa, ya tienen una participación cercana al 10% en el despliegue de infraestructura móvil. Los OIMR, o el término OIMR, responde como acrónimo al concepto de operador de infraestructura móvil rural. Es una figura normativa creada en el Perú hace alrededor de una década, que esencialmente consiste en que algún operador que por alguna razón tenga mucha experticia en el ámbito rural pueda desplegar infraestructura precisamente de conectividad móvil, pero sin tener espectro radioeléctrico, de manera que pueda establecer acuerdos con los operadores móviles para que estos puedan expandir su infraestructura, su servicio, quiero decir, su cobertura, sin necesidad de desplegar infraestructura propia, sino contando con los OIMR, que por naturaleza son multioperador, lo cual es la esencia del modelo, ¿no? Que generar economías de escala. Entonces, evidenciar que tienen una participación significativa de casi 2 dígitos nos muestra de cómo este modelo ha ido funcionando en el país. ¿Cuáles son las brechas de infraestructura? Bueno, Perú está, digamos que a nivel intermedio respecto a los clásicos indicadores que permiten medir el desarrollo de la infraestructura, es decir, cuántas antenas, y aquí sí nos enfocamos en 4G, cuántas antenas 4G por cada millón de habitantes y cuántas antenas 4G por cada 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y si bien es cierto, notamos que nos encontramos a media tabla de nuevo respecto a el estándar de la región, si es que aspiramos realmente a tener un desarrollo más robusto, o que la infraestructura responda a lo que mostramos hace un momento sobre la evolución de la tenencia y el consumo, debiéramos buscar o tomar como referencia los casos de líderes en la región, ¿no? Que ahí vemos cuál es el caso. Nos encontramos que, por ejemplo, 1000 antenas 4G por cada millón de habitantes, mientras que el país líder en la región se encuentra en 1500, donde no es casual que el país líder en la región sea miembro de la OCDE, que es esta organización global, en la cual Perú hace algunos años es un candidato para poder sumarse también. Y además de lo que podemos reflejar en cuanto al comparativo internacional, es bastante relevante ver la brecha ya dentro del país. Vemos el caso del indicador de antenas 4G por cada millón de habitantes y una enorme disparidad
casi de 10-1 entre el ámbito urbano y rural. Por supuesto, pues existen características demográficas, geográficas, diferentes en cada caso, pero una vez más, esto nos da una pista sobre alguna brecha que debemos atender. Y de manera similar, a nivel geográfico, con este caso de los 24 departamentos del país, tenemos que, salvo, o sea, descontando a Lima, que ya mencionamos hace un momento cómo se caracteriza o cómo refleja indicadores que la caracterizan de manera muy diferente a todo el resto, los únicos otros dos departamentos con un nivel de infraestructura relativamente mayor son los departamentos con un nivel de población bastante bajo, ¿no? Entonces tenemos un ratio de antenas 4G por cada millón de habitantes. Bueno, el denominador, que es la población, pues en Madre de Dios, que es un departamento de la selva con mucha presencia de zonas tropicales inevitables, y Moquegua, que es un departamento o región con un nivel de población bastante bajo, son casi una situación bastante anecdótica, no más que reflejo de una estrategia de desarrollo explícita. Ante esto, en infraestructura, qué podemos comentar como perspectiva 2023? Lo que nos dicen los líderes empresariales en el sector es mucha expectativa de expansión de cobertura, tanto 4G en Internet móvil como de FTTH en Internet fijo. Bastante, digámoslo así, una actitud optimista sobre cómo esto debe seguir creciendo en respuesta a lo que nos está diciendo también la evolución de los hábitos de consumo. Y en ese sentido, como temas de agenda, vemos cómo de forma contundente existe una lista que, que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo incentivos para la expansión de FTTH, el diseño de un nuevo modelo dorsal. En un momento comentaré sobre el caso de la red dorsal. Pero incentivos, tales como los mencionados respecto a el mecanismo de canon por conectividad, expandido a otras obligaciones económicas para la expansión del servicio 4G, sobre todo en el ámbito rural, preparación del futuro desarrollo de servicios 5G, que ya veremos que eso está relacionado principalmente a el reordenamiento de la banda 3.5 GHz y así, pero donde el tema que sobresale es la simplificación regulatoria, es decir, un cambio en el enfoque de la regulación, de manera tal que como hemos escuchado en un momento, pues tengamos un regulador que esté pensando en toda la disrupción que va a significar 5G, y eso significa pues crear espacios de dejar al mercado que se encargue de definir las mejores condiciones de precio-calidad para los usuarios. Y en ese sentido se ubica, por ejemplo, la burbuja regulatoria que ha anunciado también la autoridad del ministerio. Justamente en ese sentido, ante la evidencia de necesidad de sostener la expansión de infraestructura ante el crecimiento de la demanda, la subsistencia significativa de redes 2G, una subsistencia también significativa en una brecha de infraestructura 4G urbano-rural, la necesidad de avance 5G y la simplificación regulatoria, es necesario crear incentivos para la expansión de infraestructura, tales como la compartición de infraestructura pasiva y activa. Ya este fin de semana, apenas hace 2 o 3 días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el proyecto de norma en ese sentido, es decir, respecto a la compartición de infraestructura activa en sus dos modalidades, con o sin espectro eléctrico. Luego también ha anunciado el Ministerio la implementación de una burbuja regulatoria con énfasis en el ámbito rural. Decíamos también que es necesario acelerar el reordenamiento y la posterior asignación de la banda 3.5 GHz para el futuro despliegue de servicios 5G. Si es el caso, también plantear la programación de un próximo apagón 2G que tome el tiempo que deba tomar, pero que requiera una planificación para que el impacto sobre los usuarios sea el menor posible. El impacto, digamos, de la transición, quiero decir. También el diseño sustentado de un nuevo modelo dorsal sostenible y, por último, el abandono de un enfoque regulatorio sancionador. Me detengo muy brevemente en el modelo dorsal. Estoy seguro que muchos de quienes participan en la sesión de hoy conocen el modelo de la red dorsal, que es una red que alcanza a 160 provincias del país. Tenemos en el país 24 departamentos y cada departamento promedio tiene entre 6 o 7
provincias, y luego cada una de ellas tiene distritos, y luego cada una de ellas tiene localidades. La red dorsal es un modelo de asociación público-privada desarrollado por el Estado hace cerca de 10 años, con subsidio, con un cofinanciamiento del Estado en el orden de $300 millones, y que luego de sucesivos hitos a lo largo del tiempo, está muy lejos de haber alcanzado los objetivos trazados en su momento, porque, digamos, tiene un nivel de uso de la capacidad instalada en un orden mucho menor del 10%, ¿no? Entonces, además, para ya no expandirme demasiado en esto, esta red dorsal es complementada con una red regional, es decir, en cada departamento, región del país, donde existen redes de transporte que unen a las provincias con los distritos, y luego redes de acceso que ya no son de fibra óptica, sino inalámbricas, que unen a los centros poblados o localidades en cada distrito con sus respectivas capitales de distrito. Entonces, en este instante el MTC se encuentra en un desarrollo de cómo lograr que el magro resultado de toda esta secuencia de modelos, red dorsal, red regional de transporte y de acceso, pueda tomar una nueva forma como un modelo dorsal sostenible, y que de alguna forma pueda contemplarse diversas acciones como la escisión de algunos tramos, la integración de la red de acceso con la red de transporte, o diversos escenarios, ¿no? Se encuentra en este momento evaluándolo el Ministerio. Respecto a usuarios, ¿qué es lo que tenemos como resultados? Mientras que acceso ha crecido entre 7 y 9%, y la infraestructura ha crecido un poco menos, en el orden de 1 o 2%, lo que tenemos que el número de usuarios en el país el año pasado ha declinado. No de forma significativa, pero sí declina. Y dado que estas estadísticas están basadas en muestreos, si bien es cierto, no podemos afirmar de forma contundente en una declinación, lo que sí podemos afirmar es que por lo menos se ha frenado el crecimiento observado hasta el año anterior. Vemos cómo de 2019 al 2020 creció la penetración de uso de Internet de 62 a 70%, luego de 70 a 76%, ¿no? Y luego está cayendo o por lo menos estancándose, ¿no? Entonces, es la primera vez en todo el siglo que el número de usuarios de Internet en el país deja de crecer. Y pues nos mantenemos a un nivel relativamente bajo en la región, el promedio es 75%, tenemos líderes regionales en Sudamérica que están cerca del 90%, en el Perú estamos en 70%. Ahora vamos a ver, ya desglosándolo en los diversos segmentos poblacionales, qué explicación podemos dar a este estancamiento o caída. Bueno, esto no es ninguna sorpresa. La forma en que los usuarios usamos más el Internet es a través del Internet móvil, y aquí vemos cómo el Internet fijo está muy estable durante los últimos años. En el Perú tuvimos un modelo de acceso público a Internet que tuvo cierto grado de desarrollo hasta la primera década del siglo, que son las cabinas públicas, que uno encontraba en muchísimos puntos de las ciudades principales del país, además también del ámbito rural. Y este modelo sencillamente se ha extinguido, 1% para fines prácticos significa nada, debido a que los usuarios ahora ya cuentan con el servicio móvil. Y bueno, interesantemente, los televisores Smart ya son incluidos en la lista de dispositivos a través del cual los usuarios accedemos a Internet. Entonces, existe un uso por actividades significativo en aquellos que son, pues, digamos, servicios inherentes a las TIC. Si las TIC son tecnología, información y comunicación, no es sorpresa que el acceso a información y el acceso a comunicación sean los principales usos. Prácticamente todos los usuarios de Internet lo usan para esos propósitos. Y además, en primer lugar, a continuación, tenemos entretenimiento, lo ven a la izquierda. A la derecha, en cambio, lo que ustedes ven es que los servicios ya de banca digital, de comercio electrónico, de gobierno digital, se ubican en niveles bastante bajos, ¿no? Vemos que el caso de banca digital ha tenido un crecimiento durante los últimos años. Ahí me excuso porque en el gráfico a la derecha dice que llega al 2020. Es un error, te voy a decir 2022. El punto es que es bastante menor que lo que te encontramos, por ejemplo, con entretenimiento. Y ahora sí, en el gráfico del medio lo que tenemos es una caída
bastante dolorosa en el uso del Internet para el propósito de educación. Y vemos segmentados por edades que esto ha afectado principalmente a la población en edad escolar, tanto en educación primaria de 6 a 11 años como educación secundaria de 12 a 17 años. Y justamente, si vemos esto exactamente, ¿qué más podemos extraer de la información oficial? Es que las brechas han expandido en 5 dimensiones. Según edad, según nivel educativo, ámbito geográfico, departamentos del país y lo que en el Perú solemos denominar niveles socioeconómicos, NSS. Vemos esto, reafirmamos lo mencionado en la mena previa, ¿no? Ya no solamente para el propósito de educación, sino en general, el único segmento que ha caído en uso de Internet en el país es la población infantil. A nivel educativo, lo mismo, el único segmento de la población que ha crecido es la educación, la población en educación primaria, que naturalmente tiene un alto grado de correlación con los segmentos etarios o con el segmento de edad infantil. Por ámbito geográfico, esto que hemos mostrado en láminas previas ha ocurrido principalmente en el ámbito rural. Vemos cómo en Lima metropolitana, que da la magnitud que tiene, es tratado de manera individual en las estadísticas oficiales, va así solo, vemos un nivel bastante estable. En el resto del mundo urbano del país está estable, pero en el ámbito rural, que tiene un peso poblacional de más o menos el 25% de habitantes en el país, pues ha caído. Entonces vemos, cae en la población infantil, cae en el ámbito rural, ¿no? Entonces, esto lo asociamos a cómo las medidas tomadas al inicio de la pandemia para impulsar el uso del Internet para el propósito educativo, justamente en el ámbito rural, no tuvo un sentido de sostenibilidad, sino fue muy de momento, ya sea con la distribución de tabletas, la distribución de dispositivos móviles. Acá tenemos por departamentos también, una vez más, los únicos departamentos que superan el promedio nacional son los departamentos de la costa, lo cual pueden ver ustedes ahí arriba a la derecha, el gráfico con barras azules oscuras, ¿no? Y por último, a nivel socioeconómico, que naturalmente tiene un alto grado de correlación con el ámbito rural, les decía hace un rato que en la realidad económica del país es así. El único segmento socioeconómico que ha caído de manera significativa en el uso de Internet es el nivel socioeconómico de ingresos más bajos, el nivel E. El nivel A es el segmento de ingresos más altos, el nivel E más bajos es el único que ha caído. Entonces, eso es algo sumamente preocupante. Y finalmente, a nivel de otros segmentos, por ejemplo, según género, vemos que subsiste todavía una brecha, aunque ha caído de un nivel de 65 a 59, es decir, 6% en el año 2019 a un porcentaje de 2%, 75 contra 73 en el último año. En lengua materna, vemos una brecha histórica bastante significativa en las lenguas originarias, como muchos de ustedes sabrán, en el Perú existe pues lenguas originarias como el quechua, que es hablado por más de 3 millones de compatriotas, ¿no? Y también el aymara. El quechua fundamentalmente en buena parte de la sierra del país, desde el sur hasta el norte, y el aymara concentrado en la zona altiplánica en la frontera con Bolivia. Son las dos principales lenguas originarias, el quechua con 3 o 4 millones de peruanos y el aymara con poco menos de 500.000. Ubiquémonos, por favor, que la población de Perú es 33 millones, de manera que podemos hacer el cálculo, ¿no? Entonces, una brecha histórica significativa. Y también un segmento de la población vulnerable, que son las personas con discapacidad, vemos estas brechas, que no se han agravado, pero subsisten en un orden de magnitud significativo. Lo que nos dicen los líderes empresariales, nos dicen que es fundamental que las políticas de conectividad digital y alfabetización digital estén armonizadas. Es o muy importante o bastante importante, es abrumador el consenso en ese sentido. Lo cual, ya para concluir, tenemos que en la agenda pública, en este ámbito de usuarios, tenemos, si es que mostramos un freno en el crecimiento de Internet, que las cifras que les hemos mostrado hace un momento equivalen a 1 millón de niños en el país que dejaron de usar Internet para la educación escolar, sobre todo en el ámbito rural, y que además la contracción del uso de Internet ocurre principalmente en el nivel socioeconómico E. Esto nos lleva a, como reflexión, a un amplio espacio para una más profunda articulación de las políticas públicas en conectividad y alfabetización digital entre los sectores de gobierno correspondientes, todos aquellos que estén vinculados a ambos, por ejemplo, más allá del sector transportes y comunicaciones, el sector educación, sectores de
Desarrollo e Inclusión Social, que como en el Perú llamamos al ministerio que aborda al ámbito rural, y otros tantos. A nivel de gobernanza, es decir, cómo está definida la institucionalidad y, como consecuencia de ello, las políticas públicas de transformación digital, que si las queremos ver de forma transversal, es una manera adecuada, apropiada de verlo, ¿no? Para promover la articulación entre conectividad y alfabetización. Si queremos sintetizar todo lo mostrado en las láminas previas, tenemos, podemos clasificar en 4 grandes temas: la expansión de infraestructura, trazando como el desafío de fuentes de financiamiento o, de forma similar, optimización de las inversiones. En efecto radioeléctrico, la ruta de mayor desarrollo 4G, lo cual incluye el apagón 2G o la preparación 5G. En la red dorsal, plantear un modelo dorsal que sea totalmente distinto a lo que hemos tenido hasta hoy, que contemple medidas como la decisión de ciertos tramos, la integración de otros tramos, etcétera. Contar con un operador temporal, porque ahora mismo es gestionado por el Estado, lo cual va en contra de la naturaleza del modelo como APP, como asociación público-privada. Y finalmente, a nivel de institucionalidad, en el sector telecomunicaciones, el abandono de un enfoque regulatorio sancionador, y ya de manera mucho más transversal, pensando en la transformación digital del país, una profunda articulación en políticas públicas de conectividad y alfabetización digital. Eso es, con eso concluyo. Muchísimas gracias y quedo, José y Lorena, a disposición. Gracias. Sí, vamos a dar por conclusión la presentación del día de hoy. Les recuerdo que todo lo expuesto por Carlos Guamán de DN Consultores, en la opinión de DN Consultores, no refleja ni a favor ni en contra la posición de 5G América en estos temas. Nuestra labor es incrementar el número de voces que hablan a favor del desarrollo y crecimiento del sector de telecomunicaciones de América Latina, y se hace una invitación a todas las consultoras y a todos los analistas a contribuir en este diálogo participando en esta serie de webinarios. Muchísimas gracias, Carlos. Sé que varias personas van a revisar la presentación. Yo por mi parte lo estaré haciendo también. Y no sé si tienes algunas palabras de conclusión para la audiencia. Sí, bueno, muy agradecido una vez más, José, Lorena, por la invitación. Espero que los alcances comentados pues permitan tener una panorámica sobre lo que está, sobre la situación del Perú, de las perspectivas para este año a partir de lo que tenemos el año previo, y bueno, siempre con ese anhelo de que las medidas de política pública acompañen el desarrollo del mercado para acelerar la reducción de brechas, de todas las brechas que hemos mostrado aquí. Nada más eso, y una vez más muy agradecido, José, Lorena. Muchas gracias.